Catherine Miranda afirma que su ciclo en el Congreso está por finalizar y planea nuevos horizontes políticos para 2026. La representante a la Cámara, Catherine Miranda, ha confirmado que su tiempo en el Congreso está llegando a su fin. En una reciente entrevista, la congresista afirmó que está evaluando nuevas posibilidades políticas para el año 2026. Además, aprovechó la oportunidad para hablar sobre el polémico chat con Armando Benedetti, exministro del Interior, y no descartó que pudiera haber sido víctima de un entrampamiento en este incidente. El chat con Armando Benedetti, un diálogo cordial y las diferencias políticas. El chat entre Miranda y Benedetti sorprendió a muchos, dado que, a pesar de que Miranda había sido una de las impulsoras de una carta de rechazo al nombramiento de Benedetti, ambos parecían mantener un tono cordial en su conversación. En sus declaraciones, Miranda explicó que conoce a Benedetti desde hace muchos años, cuando ambos trabajaban en el Congreso. Según la congresista, fue Benedetti quien la contactó ese día, ya que quería saludarla tras un largo tiempo sin verse. Durante la conversación, él bromeó diciendo que la veía más vieja debido al tiempo que había pasado sin encontrarse con ella. El rechazo a la llegada de Benedetti al Ministerio del Interior. En esa misma llamada, Miranda aprovechó para informarle a Benedetti que estaban promoviendo una carta de rechazo a su nombramiento como ministro del Interior. A pesar de la solicitud de Benedetti para que reconsiderara su postura, alegando principios de presunción de inocencia, Miranda le dejó claro que, dado su compromiso con los derechos de las mujeres y su firme postura contra la violencia de género, no podía dejar de firmar la carta. La conversación concluyó sin mayores conflictos, aunque la situación generó gran controversia. Las reacciones ante la conversación y el debate sobre la privacidad. El intercambio de mensajes fue compartido públicamente, lo que generó numerosas preguntas sobre cómo fue obtenida la imagen y quién la difundió. Miranda, en sus declaraciones, sugirió que pudo haber sido víctima de un entrampamiento. A pesar de que la publicación generó fuertes reacciones, la congresista defendió su derecho a mantener una relación cordial con Benedetti, aclarando que esto no invalidaba su firme postura sobre temas de violencia de género. Reiteró que sus luchas históricas por los derechos de las mujeres son conocidas en todo el país y no podían ser opacadas por una conversación malinterpretada. La defensa de Miranda frente al escándalo. Miranda no dudó en defender su postura, asegurando que no podía ser juzgada por una conversación sacada de contexto. En relación a la foto filtrada, expresó que la situación había sido manipulada y que sus convicciones no podían ser reducidas a un simple chat. La congresista también recalcó que sus luchas en favor del feminismo son públicas y claras, por lo que no entendía por qué se cuestionaba su integridad tras una conversación con Benedetti. El debate sobre la publicación de la conversación privada. La publicación del chat entre Miranda y Benedetti abrió un debate sobre la línea entre la privacidad y la exposición pública, especialmente cuando se trata de figuras políticas. Miranda reflexionó sobre esta cuestión, destacando que, aunque su vida personal está expuesta debido a su posición pública, también existe el derecho a la privacidad. Sin embargo, subrayó que no había nada que ocultar en su conversación, ya que siempre ha sido transparente en su lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Relación con Benedetti, una cuestión de contexto y política. Miranda también explicó que la relación con Benedetti había sido cercana en el pasado, cuando él era senador. Sin embargo, la política y las diferencias ideológicas entre ambos provocaron un distanciamiento natural. La congresista destacó que el hecho de que hubiera tenido una conversación cordial con Benedetti no significaba que fuera a respaldarlo en su nombramiento, especialmente considerando sus principios sobre la violencia de género. La falta de contacto después del escándalo. Cuando se le preguntó si Benedetti la había contactado después del escándalo, Miranda explicó que no había tenido ningún tipo de comunicación posterior con él.
Dado el contexto y las dudas sobre si el incidente había sido una maniobra para desprestigiarla, la congresista decidió cortar cualquier contacto con Benedetti. Aseguró que la situación podría haber sido orquestada para atacarla psicológicamente justo antes de una serie de debates políticos clave, como la reforma a la salud. Fortaleza y determinación de Miranda ante los desafíos. A pesar de las dificultades y el escándalo generado por la publicación del chat, Miranda aseguró que no iba a dejarse intimidar. Recordó que durante esa semana, tuvo discusiones intensas con el presidente Gustavo Petro, pero que su voz seguiría siendo firme. Recalcó que el gobierno de Petro enfrentará un año desafiante y que, como oposición, ella seguiría luchando con determinación y sin miedo a enfrentar los retos que se presentaran. La reforma a la salud y la postura de Miranda. Miranda también aprovechó la entrevista para expresar sus preocupaciones respecto a las reformas que el gobierno de Petro tiene en marcha. En particular, se mostró más preocupada por la reforma laboral que por la de salud, ya que consideraba que la primera ya había sido rechazada en la Comisión Séptima del Senado. Para Miranda, los senadores, siendo coherentes con lo que sucedió el año pasado, podrían rechazar esta reforma también. En cuanto a la reforma de salud, la congresista se mostró escéptica y mencionó que no apoyaría ninguna medida que no fuera en beneficio de la población colombiana. Las palabras de Petro sobre traición y oportunismo. Miranda también comentó sobre la reacción de Petro, quien acusó a su grupo político de traición y oportunismo al hacer pública su conversación con Benedetti. La congresista opinó que Petro se equivocaba al pensar que aquellos que lo apoyaron en su campaña debían respaldarlo ciegamente. Según Miranda, la democracia exige que los congresistas cuestionen y reflexionen sobre las propuestas del gobierno, sin que esto signifique una traición o falta de lealtad. Miranda y el futuro, posibles opciones para 2026. Con respecto al futuro, Miranda dejó claro que no tiene un candidato presidencial definido para 2026, aunque mencionó que no apoyaría a Gustavo Petro. En cuanto a sus propios planes políticos, la congresista admitió que está evaluando opciones fuera del Congreso, ya que considera que su ciclo en la Cámara está cerrándose. Aunque no reveló detalles específicos, Miranda insinuó que podría tener aspiraciones a un cargo en el Ejecutivo en el futuro, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos políticos en el país. Reflexión final: el cierre de un ciclo y nuevas posibilidades. Catherine Miranda reflexionó sobre su carrera política, destacando que su trabajo en el Congreso está llegando a su fin y que está explorando nuevas posibilidades para su futuro. A pesar de las dificultades, se mostró decidida a continuar luchando por los derechos de las mujeres y la justicia social. Con la vista puesta en 2026, Miranda dejó claro que no descarta nuevas oportunidades políticas, lo que abre la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Si te ha interesado este artículo, te invito a suscribirte al canal para estar al tanto de más noticias y análisis políticos. No olvides dejar tu comentario sobre lo que piensas de este tema. Nos vemos en el próximo artículo.